Hola, bienvenidos a todos. Esta es una nueva versión de videotutoriales desarrollados por elmaestroenlinea.com. A continuación vamos a dar una pequeña introducción a lo que es el lenguaje de programación PHP para dar inicio a nuestro curso básico de este lenguaje. El lenguaje de programación PHP es un lenguaje orientado al ambiente web. Significa eso que es un lenguaje que se utiliza principalmente para construir aplicaciones que funcionen en Internet o en redes de área local. Es un lenguaje interpretado, a diferencia de otros lenguajes donde se utilizan compiladores. PHP incorpora un intérprete. Esto implica que las líneas van a ser ejecutadas una a una por parte de este intérprete. Es un lenguaje que funciona del lado del servidor. Eso significa que el lenguaje de programación debe estar instalado en el servidor donde se van a ejecutar las aplicaciones. Es utilizado para crear webs con contenido dinámico, lo que significa que podemos crear ambientes de trabajo donde el usuario pueda esperar respuestas de la aplicación web de acuerdo a una serie de peticiones que él mismo está enviando. Esto lo que significa es que con PHP podemos crear aplicaciones, por ejemplo, donde introduzcamos unos datos en un formulario de registro y estos datos sean enviados a un correo electrónico o estos datos sean almacenados en una base de datos. Bueno, PHP es uno de los lenguajes más utilizados para el acceso a las bases de datos como MySQL, Oracle, PostgreSQL y algunas otras. Es un lenguaje que funciona bajo la licencia GPL, licencia de propósito general. Esto significa que es un producto totalmente gratuito. No tenemos que pagar ningún tipo de licenciamiento por usarlo. PHP también es un producto de fuente abierta o open source, lo que significa que podemos obtener su código fuente y adaptarlo de acuerdo a nuestras necesidades. Diferencia entre páginas estáticas y páginas dinámicas. Una página estática es una página que se ve siempre igual para todos los clientes. Entiéndase cliente, aquel que está corriendo, el software que está corriendo en una máquina donde podemos visualizar contenido web, lo que vemos en los navegadores. Las páginas dinámicas generan o se producen ante los pedidos de cada cliente, es decir, cada vez que el usuario genera algún tipo de petición, pues la página se va generando de acuerdo a la solicitud del cliente. En resumen, PHP viene del acrónimo de PHP, es PHP Hypertext Preprocessor o preprocesador de hipertexto. Es un lenguaje de programación interpretado, es un lenguaje que se ejecuta del lado del servidor, es un lenguaje que viene con una gran cantidad de funciones y de instrucciones de sentencias heredadas del lenguaje de programación C++. Es un lenguaje que puede ser embebido dentro del código HTML. Es un lenguaje de propósito general, no de propósito específico, y es un lenguaje muy orientado hacia el ambiente de programación web. Aparte de eso, es un lenguaje totalmente libre. Vamos a ver un poco el modelo de ejecución en PHP. Tenemos un cliente que está representado por un navegador, un usuario frente a una PC, que va a realizar una petición a un servidor web. Este servidor web es la máquina que aloja nuestro sitio web o nuestra página, o la página que estemos solicitando. Cuando el cliente envía una petición, el servidor web recibe esa petición. Esa petición va en forma de un archivo con extensión .php. De inmediato, esta petición es interpretada por PHP y es devuelta al servidor para que éste a su vez nos devuelva una respuesta en formato HTML.
Es por eso que nosotros cuando estamos visualizando una aplicación en PHP en un navegador no vamos a ver el código fuente. El código fuente no está disponible porque lo que estamos viendo siempre es una respuesta en código HTML de esa petición enviada por parte del cliente al intérprete de PHP. Vamos a ver un poco la sintaxis de PHP para tener una breve introducción. PHP va a iniciar siempre con la etiqueta menor que, signo de interrogación, PHP, y dentro de esta etiqueta, seguida de esta etiqueta, vamos a escribir todas las instrucciones. Las instrucciones en PHP finalizan con un punto y coma. Para cerrar nuestro bloque de código PHP utilizamos el signo de interrogación y el símbolo mayor que. El uso de variables en PHP no tiene tipo de datos definido como en otros lenguajes como Java, por ejemplo, donde tenemos que decir int o double o string. En este caso no es necesario en PHP definir el tipo de dato. No hay declaración de variables. Todas las variables comienzan con el signo pesos. Ejemplo, pesos nombre, pesos edad, etc. Vamos a ver un pequeño ejemplo de script en PHP con HTML. Tenemos la estructura básica de un archivo HTML con su etiqueta HTML, su etiqueta head, su etiqueta title, y dentro de la etiqueta title hemos colocado un bloque de instrucciones en PHP. Esto lo podemos hacer, esto es lo que se denomina embeber el código PHP dentro del HTML. Dentro del cuerpo de la página, dentro de la etiqueta body, podemos también colocar una serie de instrucciones en PHP. Recordemos siempre, vamos a iniciar con menor que, signo de interrogación PHP, y finalizamos con signo de interrogación y el signo mayor que. Vamos a ver algunos ejemplos de las estructuras de control utilizadas en PHP con frecuencia. El condicional si entonces o el if evalúa la condición que se escribe entre paréntesis. Se inicia el bloque de instrucciones con una llave y finaliza con una llave cuando las instrucciones definidas se hayan ejecutado en su totalidad. Si no se cumple la condición, se utiliza la palabra else para indicar qué hacer en caso tal de que la condición no se haya cumplido. Se inicia nuevamente una llave, el bloque de instrucciones, y terminamos con otra llavecita. Otro condicional, aquí ya, bueno, tenemos el mismo condicional if, donde ya hay un ejemplo práctico. Tenemos si a, la variable pesos a es mayor que 5, entonces muestre por medio de la instrucción echo, entre comillas, porque es una cadena de texto, a es mayor que 5. En caso contrario de que a sea igual o menor que 5, muestra un mensaje que diga a no es mayor que 5. Este es un ejemplo de utilización del condicional if. Una estructura de control repetitiva definida es la estructura for o para, donde yo tengo tres elementos. Dentro de un paréntesis voy a escribir el valor de inicialización, la condición o hasta dónde debe ejecutarse y el factor de incremento. Posteriormente ejecuto las instrucciones. Un ejemplo de esto sería para pesos y comenzando en 0 hasta que i sea menor que 5, aumentando ahí de 1 en 1. Muestre el valor de i. Otra estructura repetitiva definida es la estructura while. Se evalúa la condición entre paréntesis y se ejecutan las instrucciones. Mientras pesos a menor que 5, imprima a pesos a. Aumentamos a en 1 para que esta condición en algún momento sea falsa y termine el proceso de ejecución. Bien, esto es todo para tener una breve introducción a lo que es PHP como lenguaje de programación. En un próximo video tutorial comenzaremos a realizar una serie de scripts directamente escribiendo código PHP. Hasta pronto.